Bien, jóvenes, voy a tratar de explicar la definición del límite. Fíjense, en este nuevo tema vamos a ver el tema del límite y vamos a tener algunas palabras nuevas. Esta, por ejemplo, delta, que es una G así media invertida, delta. La palabra epsilon, E así media cursiva, media echadita, epsilon. Y vamos a hablar mucho acerca de, o cuando tiende a, esa palabra acerca de. Entonces no se olviden del y epsilon. Estas dos son palabras del alfabeto griego, ¿no? Y están referidas exclusivamente a medida, aunque también en física tienen otra común. Entonces, para explicar el tema del límite, sí o sí debo explicarles en una gráfica. Esto es una función, ¿no es cierto? Esto es una función y estos son unos puntos. Tengo, como saben, y o f de x y tengo el eje de las x. Y el concepto del límite es este de acá. Límite se escribe así, L-I-M, que se coloca cuando X tiende o acerca de o se acerca a C. Entonces digo yo el límite cuando X tiende a C de una función f de X es igual a L. Eso quiere decir esto de acá. El límite, ¿no? Cuando X tiende a C de una función f de X es igual a L. Esto se representa acá en este gráfico. Esta es mi función f de X. Es una función cualquiera, ¿cierto? Mi función f de X, acá está. ¿Cierto? Digo, cuando X, límite, cuando X tiende a C, por eso he puesto C, ¿cierto? De la función f de X, es igual, acá está L, a L, ¿no es cierto? Entonces, este es el concepto teórico, ¿no? Así grande de lo que es el límite. Vamos ahora a explicar en detalle dónde es que aparece delta, dónde es que aparece epsilon. En teoría, dice, ¿no?, que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, ¿no? Tal que se abre acá valor absoluto x menos c, es decir, x menos c tiene que ser menor a 0 y menor a delta. Cuando se cumple esto, es entonces valor absoluto de f de x, que es la función, menos el límite, menos el resultado del límite, ¿no?, igual está en valor absoluto, es menor a epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estas medidas no siempre son exactas. Fíjense, si yo tengo acá un valor, acá tengo los valores epsilon y proyecto hacia acá, voy a tener, esto me va a generar otro valor cercano a C, ¿sí? ¿No? Entonces voy a tener otro valor cercano a C. Entonces yo aquí voy a tener una L más un epsilon. Y si tengo acá otro punto, es decir, tengo una L menos un epsilon, porque abajo ya es negativo, igual me va a generar otro punto acá, ¿no? Entonces, y aquí voy a tener la famosa delta. Entonces esto, en otras palabras, se representa escrito en otra nomenclatura matemática, ¿no? O sea, también hay muchos libros, está escrito así, dice, ¿no?, sí y solo sí, esto, sí y solo sí, para todo, este signo así, para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que, esta raya así vertical es tal que valor absoluto x menos c tiene que ser menor a 0 y también menor a delta. Entonces, si esto se cumple, valor absoluto, la función f de x menos L tiene que ser menor a epsilon. Entonces, este es el concepto teórico del límite. Ahora lo vamos a explicar con un ejercicio para que se pueda entender mejor. Fíjense, acá tengo un límite, lo mismo, límite cuando x tiende a c de la función f de x igual a L. Y dice lo mismo, ¿no? Para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que x menos c, fíjense que aquí está el x menos c, ¿cierto? Esta tendencia, x menos c en valor absoluto, tiene que ser menor a 0 y tiene que ser menor a delta. Entonces, ¿no?, entonces se debe cumplir la función, que la función f de x menos L, función de f de x menos L entre valor absoluto menor a epsilon. Y vamos a dar este ejemplo de acá, fíjense, este ejemplo ya con números, para tratar de demostrar este concepto teórico. Podemos decir entonces, fíjense, yo voy a hacer esto, voy a hacer este concepto de acá, fíjense, yo voy a decir valor absoluto de x menos, tiene que ser, hemos dicho, menor, tiene que ser este valor menor que delta, menor que 0. Entonces, ¿cuánto es esto? xc, entonces sería esto de acá, fíjense, sería valor absoluto x menos 2 menor que delta menor que 0. Entonces, ¿cómo yo demuestro que esto se cumple? Trabajando con este valor de acá. Digo, fíjense, valor absoluto
de la función f de x menos el límite tiene que ser menor que epsilon. ¿Qué es la función f de x? ¿Qué es esto? Fíjense, ¿qué viene a ser esto? F de x, esto de acá. Entonces yo puedo decir valor absoluto 4x menos 5 menos L, que ¿cuánto viene a ser L? 3 menos 3 menor que epsilon. ¿Qué puedo hacer acá? Ustedes ya saben hacer esto. 4x menos 8 menor que epsilon. ¿Qué puedo hacer? Puedo factorizar. Puedo decir 4x menos 2 menor que epsilon. Ah, fíjense, ya encontré el valor. X menos 2, x menos 2. ¿Qué puedo hacer? X menos 2 menor que epsilon. Y este 4 acá. De esa manera yo puedo comprobar de que epsilon sobre 4 es igual a el delta. Esa es la explicación teórica de esta primera parte de los límites. A ver, sigo con este ejemplo de límites. Fíjense, esto que tengo acá, esto que tengo aquí es una función de una línea recta, una función cualquiera, una función de una línea recta x más 1. Entonces yo lo he graficado y voy a explicar ahora de manera sencilla este tema. Por ejemplo, si yo tengo acá esta función fx más 1, ¿cierto? Y acá está mi función. Y me pide encontrar el límite. Por ejemplo, si me dicen límite cuando x tiende a 0 de esta función, de esta de acá, ¿cierto? De x más 1. Fíjense, si yo hago el análisis, digo, ¿no? Límite cuando x, no se olviden que esto es x, esto es y, o también se llama f de x, ¿cierto? Cuando x tiende a 0, dice que el límite va a ser 1, es decir, la imagen va a ser 1. Yo reemplazo el 0 en la función, fíjate, si x vale 0, acá dice 0 más 1, el resultado es 1. Sencillo. Límite cuando x tiende a 1 de la misma función x más 1, ¿a cuánto va a ser? A 2, ¿verdad? Reemplazo acá. Fíjense, el límite cuando x tiende a 1, la imagen de esto es 2. Puedo hacer lo mismo, el límite cuando x tiende a 1, o puedo decir ya no a 1, sino el límite cuando x tiende a 2 de la misma función x más 1, esto va a ser 3. Y evidentemente lo mismo si digo límite cuando x tiende a 3 de x más 1, perdón, esto es igual, fíjense, límite cuando x tiende a 3, ¿sí? Me estoy acercando a 3, mi función o mi imagen es. Entonces es así de sencillo cuando es una función, una línea recta. Pero vamos a ver otros temas. Por ejemplo, si me dan este ejemplo, fíjense, no vamos a graficar, solamente vamos a dar el límite cuando x tiende a 2 de esta función, ¿no? 2x cuadrado menos 4x sobre x menos. Lo primero que yo debo hacer es reemplazar el valor de x para ver qué situación tengo, ¿no es cierto? Entonces digo 2 por 2 cuadrado menos 4 por 2 sobre 2 menos 2. Entonces estoy reemplazando donde dice x, estoy colocando el valor de 2 porque me está condicionando ya el límite. El límite cuando x tiende. Y esto viene a ser, ¿cierto? 8 menos 8 sobre 0, 0 sobre. Esto ya es una indeterminación. Se llaman límites indeterminados. Si ustedes dividen 0 entre 0 en la calculadora, sale error. Entonces en mi tabla de valores, fíjense, yo he puesto 2 acá y ya he puesto error, porque no se sabe, hay un error, ¿no? Fíjense, 0 sobre 0 es un error. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de esta función no se conoce exactamente. Entonces lo que yo puedo hacer es un análisis para entender esta función. Y digo, fíjense, este es 2, ¿no? Acá está mi límite, mi valor de 2, el valor de 2. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo me acerco al 2 por la derecha? Entonces, valores mayores que el 2 podría ser el 2.01, quita el 2, o el 2.1, si quiero, o finalmente el 2.5. ¿Y qué va a pasar? A ver, tengo que hacer mi análisis. ¿Qué va a pasar cuando yo me acerque al 2? Me acerque al 2 por la izquierda. Entonces podría decir, a ver, cuando 1 vale 1.5 o cuando vale 1.9, o si quiero acercarme mucho más cerquita al 2, 1.99. Entonces puedo dar valores yo acá, me puedo dar valores. Lo mismo que hemos hecho en las otras funciones. Digo, ¿qué va a pasar cuando x valga 1.5? ¿Cuánto vale y? Entonces reemplazo el 1.5 en esta operación de acá. Entonces cuando vale 1.5 ustedes reemplazan, hagan este ejercicio y esto vale 3. Cuando vale 1.9, ¿cuánto vale y? Reemplazan igual y nos damos cuenta que vale 3.8. Es el resultado de reemplazar el 1.9 en los valores de x de acá arriba. Y cuando vale 1.99, ¿cuánto vale y? Nos damos cuenta que vale 3.98. Ahora analicemos los puntos de la derecha. ¿Qué pasa cuando vale 2.01? Inmediatamente después del 2, ¿no es cierto? 2.01.
el valor de y es 4.02. Cuando vale 2.1, un poquito más grande, 2.1, el valor es 4,2. Y cuando vale 2.5, y vale 5. Fíjense, ¿qué me está queriendo decir esto? Este análisis, que a medida que yo me acerco al 2, cuando mi límite, cuando yo me acerco al 2, fíjense, me estoy acercando al 2 por acá. Cuando yo me estoy acercando al 2, no, me estoy acercando al 2. ¿Qué valor se está aproximando? Fíjense, va 3, 3.8, 3.98. ¿Qué valor me está indicando? Parece que el 4, ¿no? Y cuando paso al 2, mayores al 2, igual 4,02. Y me estoy alejando del 2, se hace me alejo también del 4. Entonces, el posible número de este límite es 4, pero no sé exactamente qué 4 o qué valor. Entonces, fíjense, cuando tenemos límites indeterminados, son otros argumentos, ¿no?, que tenemos que usar para encontrar respuesta a esta. Eso es lo que vamos a empezar ya a resolver luego.